comunicación democrática y plural es y será siempre garantía de igualdad. Por eso, se trata de un derecho humano. La continuidad de patrones discursivos que insisten en narrar a las mujeres bajo los registros y normas del patriarcado dan cuenta de la dificultad de revertir la matriz sexista que sigue operando detrás de las estrategias de sentido de los medios masivos y comerciales de comunicación. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Los medios están insertos en una sociedad. Entonces, no podemos esperar que tengan discursos diferentes a los de la sociedad a la que pertenecen. Entonces, en ese sentido, si habitamos sociedades que son machistas y patriarcales, los medios van a reproducir un discurso que es machista y patriarcal. Digamos, una sociedad patriarcal lo que hace es reproducir todo el tiempo la desigualdad. La desigualdad que podríamos decir muy a grandes rasgos que es entre mujeres y varones, pero si hilamos más fino lo que tendríamos que decir es que es entre un tipo de masculinidad dominante o hegemónica, porque no son todos los varones los que están, digamos, en la cúspide social del patriarcado, y, digamos, subordinadas están todas las personas con identidades femeninas que podemos ser mujeres, pero no solamente. Los medios reproducen esa desigualdad que ya está presente en la sociedad todo el tiempo. Es importante dar cuenta de que avanzado ya el siglo XXI y con cambios notables en la esfera pública, ya el lugar común de decir que tenemos hace años una presidenta mujer, que por la ley de cupo es uno de los países que tiene más representatividad en el Congreso de Mujeres y demás. Sin embargo, en los medios hay como cierto retraso en relación a cómo aparecemos allí. Sigue apareciendo la mujer en torno a la mujer sexy, la mujer objeto. Aparece además una mujer de clase media, derrochona y consumista, que no hace más que tirarse como un lagarto a tomar el sol y reventar la tarjeta, que casualmente en general no es de ella, sino de su marido, digamos. Y también aparecen las amas de casa. Ahora bien, no aparecen las amas de casa en general ese también como otro estereotipo, que es la mujer cuidadora y en pos de la familia, sino también esa ama de casa aparece, pero con un canon de mujer esbelta, blanca, hermosa, feliz, siempre feliz. Y ese es el recorte que todavía en general se hace a las mujeres. Personalmente, lo que me parece es que todo debate sobre los contenidos mediáticos no puede estar escindido, separado de la comprensión de que hay una matriz política, ideológica, sea heteropatriarcal, capitalista y neocolonial, que precede a la práctica periodística o a la práctica de producción de contenido, sea ya en su realización como en su dirección, ¿no? Me parece que poder poner el foco en esa conceptualización nos permite obtener más puertas o más búsquedas de soluciones para poder llegar a lo que entendemos como la comunicación como una herramienta para el cambio social y el lenguaje también como un espacio de disputa política que también tiene que dar el feminismo. Nos maquillamos, nos peinamos, nos vestimos, nos encanta que nos miren, pero también nos encanta mirar. Seamos sinceras, chicas, somos todas mujeriegas. Miramos aunque estemos acompañadas o si estamos marcadas de cerca. ¿Quién era? Una de contaduría. Me recopié la pollera. Para los medios hay una mujer. En los medios comerciales, esa única mujer, para lo único que sirve es para vender algo. Puede vender erotismo, puede vender su cuerpo, puede vender un auto, puede vender estereotipos diferentes, pero sin duda tiene que cumplir un rol productivo. Y eso es lo más importante, un rol a una sociedad que tiene que ver básicamente la mujer una fábrica de sentidos. Y esos sentidos están totalmente, si querés, estereotipados. Podés hacer cualquier cosa dentro de estas variantes, es decir, que no podés hacer nada que sea porque sí, para divertirte, para el placer. O sea, es una mujer que en todo caso, cuando llega al placer, el paradigma hoy es las sombras de Grey, sumisa. O sea, o le enseñás a ver cómo hace gozar al hombre. Esa es la mujer
digamos que de alguna manera se relaciona en su sexualidad o, digamos, exhibe su erotismo para provocar el deseo. Desde la campaña nacional contra las violencias, lo que vemos es que en general, si analizamos de 20 años a esta parte, podemos decir que ha habido un avance, ¿no? Que hace 20 años no se tematizaba prácticamente los temas de violencia contra las mujeres y era inexistente la diversidad sexual como temática directamente. Y en la actualidad lo que podemos encontrarnos es que estos temas existen, se tematizan, aparecen en los medios de comunicación. Lo que vemos es un gran problema en cómo aparecen en los medios de comunicación, especialmente en los medios de comunicación masiva, ¿no? ¿Por qué vemos un gran problema en cómo aparecen? Porque, aunque se diga violencia de género, la carga de la prueba sigue estando en el mismo lugar, esto es, en la víctima, ¿no? Entonces nos importa por qué tenía shortcito, o nos preocupamos por qué a los 17 años va a bailar sola, o nos preguntamos mucho más sobre cuáles eran sus prácticas sexuales privadas que cuál es el motivo de esa muerte o el hecho de que esa persona haya sido violada o asesinada. Los medios comerciales y los medios de género, digamos que trata la perspectiva de género, los dos hay que tirarlos a la basura y empezar otra cosa, porque la realidad nos desmiente. Hoy tenemos una realidad que, si querés, desde el punto de vista legislativo puede estar mucho más beneficiosa, inclusiva, porque hay colectivos que han demandado muchísimo para que esto así sea, como por ejemplo la de identidad de género, algunas cuestiones que han sido, sí, el matrimonio igualitario, algunas cuestiones que han ido y apuntado al corazón de la marginación que tenían estos sectores prácticamente de la vida política institucional, entonces han empezado por ahí los reclamos, pero en la realidad lo que tenemos cuando vamos a nivel calle, lo que nosotros tenemos es una cantidad de problemas que no se ven reflejados en ningún lado y menos en los medios. Nos matan a las chicas, una por mes, nos la matan a golpe. De servicios de comunicación audiovisual incluye muchísimas leyes ganadas en esta última década que hablan justamente de ampliación de derechos. O sea que ya la herramienta fundamental, que es el marco normativo, la tenemos. Falta, obviamente, que este marco normativo sea más asimilado por algunos comunicadores y responsables tanto de los mensajes que se dan y de las noticias que se dan tanto por la tele como por la radio. Cuando nosotros decimos apropiarse de estas leyes, estamos hablando de cuando se construyen las noticias, cuando se informa, se haga siempre de una perspectiva de derechos humanos, que es lo que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dejando de lado el viejo paradigma, que es el de la lógica mercantilista. Entonces tenemos herramientas muy valiosas para decir cuándo y en qué momento y marcar precisamente se están vulnerando estos derechos. Desde el 2003 asumió un fuerte compromiso con los derechos humanos y retomó una lucha que venía de muchos años atrás, que era la de considerar la comunicación como un derecho humano, que era algo que se había intentado hacer al poquito de terminar con la dictadura militar, que lo intentó hacer Raúl Alfonsín y no pudo, no fue capaz. Y bueno, después de un también muy largo proceso de debate, de concientización, de participación, se consiguió aprobar la ley de medios y también considerando como un derecho humano la comunicación. También un año antes se había aprobado la Ley de Protección Integral a los Derechos de la Mujer, también dentro de ese mismo marco de lucha por los derechos humanos, porque un Estado no respeta los derechos humanos si no hay un respeto por los derechos humanos de la mujer. Por lo tanto, tanto la comunicación considerada como un derecho humano como los derechos de la mujer, la prevención de la violencia considerada como un derecho humano, son parte de un proceso
en el que viene trabajando este gobierno de hace 10 años y en el que el Estado argentino está trabajando de mucho antes, desde la misma creación del derecho al voto, de la salida de la dictadura. Nosotros tenemos que hacer una cajita, enterrar ese modelo que hace infelices a hombres y a mujeres y entender que como sociedad nos debemos un debate claro, sin metáfora, donde se pueda hablar de qué es coger bien. Así como se habla del buen vivir, ¿qué es el buen coger? Bueno, no hay un espacio que traiga alguna posibilidad de pensarnos juntos a la hora de la sexualidad. Entonces esos espacios, ¿dónde se dan? En la oscuridad de la prostitución. Uno habla de trata y piensa que a las chicas, con todo lo que eso significa en un país con la historia política como la nuestra, las desaparecidas en democracia. Eso es una mierda. El que prostituye a una chica de 15 años en Constitución es tu novio, es tu vecino, es tu médico. Yo te voy a dar un ejemplo simple. Voy a la carrera de comunicación, me invitan a una charla sobre trata, llego a la puerta de la esquina de la sede y hay una parada de chicas que yo conozco porque trabajan en Constitución. Si hay una parada de chicas en la esquina de la Universidad de Buenos Aires de comunicación, es porque hay prostituyentes. Ahora, nadie pregunta quién de ahí adentro es el que prostituye a las chicas. No le preguntan tampoco a las chicas, ¿quién es tú, el titular de una cátedra? ¿Es tu compañero? ¿Es el chico de la corriente combativa? ¿Quién es el que está pagando? Voy a Lomas de Zamora, a la carrera de comunicación, que me encuentro una parada en plena ruta de chicas que yo conozco y están trabajando ahí. Entonces digo, ¿qué quiere decir? Que en cada sede tenemos que averiguar por qué se convierte en una sede de explotación sexual cuando ahí finalmente están todas las bien pensantes y sale la usina de lo correcta. Entonces, siempre la mujer que se interpela es la otra. Y hay que interpelarse una misma, es la pobre, entonces yo no lo soy, es la sometida, entonces yo no lo soy. Lo que necesitamos es empezar a que sea un sujeto de estudio, si querés, la universitaria de 25 a 35 años que está haciendo estudios de género. ¿Qué mujer reproduce esa mujer? ¿Qué modelo reproduce? ¿Qué está diciendo? Que el sexo es violencia, que el sexo es, hablar de feminismo es hablar de aborto, ¿entendés? No, hablar de feminismo es hablar de cómo hacemos las mujeres para pasarla bien. En el día a día, los medios actúan como fábricas de estereotipos sociales, de clase, de raza, pero también de sexo-género. Una forma funcional para sostener la asimetría de poder y enmascarar la violencia y discriminación que ello conlleva. Además de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se sancionó otra ley, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y que en ese cuerpo legislativo se menciona claramente que hay distintos tipos de violencias ejercidas contra las mujeres, que así como hay violencia económica, violencia física, violencia psicológica, también hay violencia mediática, hay violencia simbólica. Estamos diciendo que se construyen subjetividades en torno de las mujeres que pueden ser perjudiciales. Estamos diciendo que las mujeres han dejado de ser objeto de posesión y de dominio y que son plenos sujetos de derecho, y que es necesario entonces que en los medios de comunicación se reflejen esas imágenes integrales como plenos sujetos de derechos de las mujeres y no envases a ser llenados y a ser considerados meramente objeto. Bueno, me parece que uno de los desafíos es también pensar, como en las apuestas hacia futuro, en la forma de construir las coberturas y la forma de construcción de las noticias. Incluir, como a la violencia mediática, a la violencia clasista, lo que nos permite, es diversificar los enfoques. O sea, ampliar los enfoques, lo que nos permite es no incluir, a la violencia de género como un caso más de inseguridad, y entonces analizar las raíces de violencia patriarcal que decíamos previamente subyacen o preceden a la práctica periodística. Brindar coberturas o construir relatos de las historias de vida, nos permite hacer foco en que las mujeres
eran personas, digo, era una sujeta de derechos precisamente, y que sus derechos han sido vulnerados y han sido violentados. En este sentido también es como fundamental dejar de hablar de que las mujeres somos vulnerables, sino que lo que somos son violentadas. Digo, en ese sentido también me parece que se tiene que hacer un cambio desde las coberturas y desde los discursos periodísticos. Hay algunos tips que se repiten en las malas coberturas de casos de violencia de género o de feminicidios. Es decir, la idea sería cómo se transmite en estos casos la desigualdad, cómo nos la cuentan. Bueno, por ejemplo, permanentemente se buscan justificaciones de la agresión, algunas razones por las cuales el varón puede haber agredido. Perdió el trabajo, estaba alcoholizado, ella le fue infiel, estaba alterado por alguna razón. Es decir, hay un discurso que no es solamente del periodismo. Acá también es importante que el periodismo lo reproduce, pero muchas veces también este es el relato que el periodismo cuenta de fuentes policiales y fuentes judiciales. Después, otro tip clásico de violencia es buscar, que sería como la contraparte de justificar al agresor, buscar causas para que el agresor haya agredido en la conducta de la víctima. Creo que podría darte millones de ejemplos, pero tengo una imagen grabada que fue cuando Victoria Banucci se había separado de Logro Fabiani, iba al programa de Susana Jiménez y le cuenta que Logro Fabiani le pegaba, y entonces Susana Jiménez le dice: ¿pero qué le hiciste, gorda? Pero el logro, pero no, el logro era violento, porque no parece un santo. Bueno, yo no lo conozco, pero lo veo en la tele cuando lo hacen notas y parece como un gordito con claro, todo amoroso. No, tititi, no. ¿Vos le hiciste algo para que te pegue? La poca voz de las mujeres en general en las coberturas de violencia, muchas veces porque están asesinadas, las mataron, pero si no, aparece muy poco el relato de las mujeres. La interpretación que hacen la policía y la justicia suelen ser como la justicia todavía tiene una mirada muy sexista, suelen ser a favor del agresor. La poca presencia de especialistas en violencia de género, de organizaciones de mujeres que darían un marco para la cobertura de los casos. El abordaje de cada caso individualmente sin pensar en una problemática social que tiene que ver con las desigualdades, es decir, no vincular un caso a otro y decir estamos frente a una situación de violencia de género que se repite. ¿Por qué? Porque hay una construcción de lo masculino que es violenta y que les hace a los varones creer que las mujeres son de su propiedad y por eso se sienten con derecho a matarlas. Esto no está explicado por los medios. Y el tema es que cuando los medios no explican, no legitiman. O sea, la importancia del discurso mediático tiene que ver con la legitimación. Entonces, cuando tenemos una situación de violencia de género, estamos frente a una situación que es ilegal, pero que es legítima. El famoso algo habrán hecho tan perverso y que cambia los roles, también se traduce en las coberturas periodísticas sobre femicidios. La ropa que usaba, hay que ver con quiénes andaba, hay que ver en qué boliches estaba. Entonces hay que seguir mirando a la víctima porque es en la víctima donde está la responsabilidad de haber sido asesinada, cuando todos sabemos que esa no es una construcción legítima ni válida y que en todo caso lo que hace es seguir vulnerando derechos y es revictimizar a las mujeres que han sido víctimas o que están en una situación de violencia o que directamente han sido asesinadas. De manera que las coberturas periodísticas sobre los femicidios formen parte de los noticieros es algo positivo, pero deberíamos, como estamos haciendo, seguir trabajando para que la cobertura sea responsable y para que entonces la sociedad pueda tener allí información que sea de relevancia. Es interesante ver que, por ejemplo, como la realidad, digamos, con todas las comillas del caso, muestra que tenemos un montón de mujeres dirigentes. Esas mujeres aparecen como, digamos, se están ocupando lugares racionales, lugares de los hombres, los lugares públicos. Ahora bien, cuando
toman determinadas acciones, esos impulsos tendrían que ver con su parte femenina, pasional, o digo, es interesante, ya lo han marcado muchas colegas, digamos, esto de que alguna que otra vez alguien hizo referencia a los zapatos de un presidente, digamos, ¿no? A nadie le importa. Y en tanto y en cuanto, si una mujer está preocupada por sus zapatos, no está preocupada por lo que le pasa a su cabeza. Entonces, eso vuelve como la mujer más volátil, aparece también como una cosa más de personalidad, un viejo estereotipo de las mujeres o en relación a la competencia. Y como que en los hombres no pareciera eso, ¿no? Los hombres trabajan en equipo, hacen deporte, los hombres es todo el equipo y las mujeres pareciera que no pudieran establecer esa camaradería, que por otra parte es mentira, digamos, y hay muchos estudios que han trabajado en la sororidad, que es justamente esta solidaridad entre mujeres, entre iguales. Si, por ejemplo, yo nazco y crezco sin ver que las mujeres, por ejemplo, doy un ejemplo cualquiera, llegan a cargos, a espacios políticos importantes en mi país, legisladoras, diputadas, senadoras, funcionarias, yo voy a construir una idea de que las mujeres no tenemos que estar en esos lugares, por distintas razones, porque no podemos, porque no nos corresponde, pero voy a ir construyendo ese imaginario, porque no lo veo, porque además va a estar reforzado por otros discursos, gente que me va a decir, no, las mujeres no están en esos espacios porque no les corresponde, porque tienen que estar en la casa cuidando a los hijos. Mi hija, cuando asumió Cristina Fernández, tenía 5 años. Entonces, en ese momento yo le expliqué que era la primera vez que nuestro país tenía una presidenta elegida democráticamente. Entonces, unos días después, se paró arriba de la silla y dijo, yo soy la presidenta y quiero una hamburguesa, ¿no? Y a mí me pareció que era muy significativo de lo que una nena podía entender que era un futuro posible para ella. Bueno, esta es una transformación del imaginario simbólico y de la violencia simbólica, ¿no? Pero la violencia simbólica es eso, son todos los discursos que nos hacen creer que las mujeres o las personas con identidad femenina tenemos menos derecho a todo que los varones. Podemos decir que las audiencias están sensibilizadas con las problemáticas y reclaman por las coberturas periodísticas, reclaman también porque en el marco de las publicidades nos siguen dejando en el espacio doméstico, nos siguen dejando entre las puertas y ventanas de la casa y asignados roles como la limpieza o el lavado de la ropa, que tiene una connotación inferior a la asignación que se pueden tener de roles en el espacio público. De manera que aquello que hemos construido socialmente aún no es reflejado plenamente por los medios de comunicación. Cuando las mujeres se asumen como el primer sujeto político que son invisibilizadas, no encontramos en el marco de los noticieros de la ciudad de Buenos Aires noticias vinculadas con las luchas que siguen formando parte de las realidades de las mujeres. La lucha por una igualdad salarial, por ejemplo, no forma parte de las noticias, o el Encuentro Nacional de Mujeres no siempre forma parte de las noticias que pueden darse en el ámbito de los noticieros. Las mujeres no encuentran representaciones diversas. ¿Dónde están nuestras científicas? ¿Dónde están nuestras obreras? ¿Dónde están también nuestras amas de casa, por supuesto, pero con una mirada integral y no como un objeto de sumisión o de posesión por parte de los varones? Aquí necesitamos una transformación cultural. La Defensoría del Público ha comprendido que tiene que trabajar, por supuesto, canalizando cada uno de los reclamos que hacen las audiencias, que por supuesto no solo son las mujeres las que reclaman por la cosificación de las mujeres, sino que también son los varones, porque uno de los problemas esenciales que seguimos teniendo es que hay una única mirada en torno de la masculinidad, y esa mirada está asociada al macho proveedor que no tiene capacidad de tener sentimientos, ni intercambio, ni de ser un padre responsable, sino que se lo suele asociar
a imágenes muchas veces abandónicas en ese sentido, y es cierto como que hay que replantear las imágenes y las subjetividades construidas en torno de las mujeres, también en torno de los varones, y también la posibilidad de construir en torno de los géneros, no nada más que de los hombres y de las mujeres. Las mujeres vendemos más que los hombres, si entendemos eso nos parece que entendemos uno de los poderes, pero sin embargo en la televisión comercial ninguna chica no puede tener los labios pintados, ni a las que son feministas más, tienen que ir con strapless. Entonces, o tienen que ser Betty Boo y en ese discurso súper moderado meter algo que sea en el lenguaje correcto y en lo que no hay, digamos, lo que a mí me parece es el tono Bernacchi de la negra, digamos que parece jajaja y por ahí mete algunas cosas, pero siempre también provocando una cosa de promiscuidad sexual, te diría. Entonces ahí aparece un poco más este personaje que te digo, pero eso en la política, comentando periodismo, no hay. Inclusive la chica que está transmitiendo fútbol ahora, que está comentando, que a mí me parece un rol re interesante, también tiene que ponerse en la minifalda, y no creo que si estuviéramos al frente de una chica con otras proporciones, estaría en ese lugar. Entonces, ¿por qué? Yo también me pregunto por qué esa dictadura de la forma. En particular porque no la sostienen solo los hombres, la sostienen hombres y mujeres. Yo el otro día llegué al absurdo de mostrar cómo había una gran producción sobre el tema trata y abajo la chica del Mejot diciendo mirá qué caliente está tal cosa. Y vos decís, estás teóricamente denunciando una cosa que estás promocionando. Yo odio decir que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que lo que viene es mejor. Estamos viendo el final, insisto. Lo nuevo no terminó de nacer, lo viejo no terminó de morir, pero estamos viendo el final de un sistema. Está cayendo Constantinopla. Una llevó 400 años, espero que esto lleve menos muertos también, pero estamos cayendo. Lo que a mí me preocupa es qué vamos a construir. Porque si no te gastas toda la energía en criticar, y la verdad, yo no quiero mejorar los medios que hay, porque quiero que se mueran. A pesar de las batallas libradas y de los derechos obtenidos por el colectivo de mujeres y de la diversidad, ellas son mayormente narradas y representadas en los medios bajo una condición subalterna, desigual y hasta de servidumbre. Este observatorio es un espacio que en un momento el Estado Nacional consideró capital su surgimiento. ¿Por qué? Porque tras la realización en todo el país del Plan Nacional contra la Discriminación en el año 2005 y en torno a la cantidad de políticas en relación a derechos humanos que se habían establecido en el país a partir del 2003, ese Plan Nacional decía o urgía incluso a la necesidad de tener un espacio, un observatorio con la posibilidad de dar cuenta de cómo influían los discursos discriminatorios Ahí el Plan Nacional no pedía que fuera radio y televisión, sino pedía en los medios. Y de ahí a veces es la confusión. En tanto y en cuanto, como se asignaba esa función al entonces Confer, solo podía quedar circunscrita esta acción a la radio y la televisión, ¿no? A los medios de servicios de comunicación audiovisual. Ese observatorio entonces se formó el año siguiente y incluyó lo que ya establecía el Plan Nacional contra la Discriminación, que fue el asesoramiento del INADI, pero también se entendió la pertinencia de incluir al Consejo Nacional de las Mujeres. La Defensoría del Público es el organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para defender a los oyentes y televidentes como nuevos sujetos de derecho. Desde la recuperación democrática, la sociedad civil comprendió la necesidad de tener un organismo de defensa de los derechos humanos, pero especializado en el derecho a la comunicación. Tiene que ver con una nueva comprensión de cuál es el paradigma comunicacional. Veníamos en la Argentina de un paradigma autoritario, de un paradigma liberal y esencialmente mercantilista, donde la información se consideraba una mercancía y los oyentes y los televidentes se consideraban consumidores o usuarios. En esta construcción de un paradigma comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos,
comprendemos en la sociedad argentina que la comunicación es un derecho humano inalienable, es decir, que es un derecho que no nos puede quitar absolutamente nadie. Como hay derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, también hay derecho a la comunicación. Y este derecho tiene dos fases esenciales, una que es la fase individual, que es el derecho a dar y a recibir información, a investigar, a difundirla, pero también hay una fase colectiva de este derecho. La democracia no podría existir si no hubiera derecho a la comunicación. Y se dice que el derecho a la comunicación es constitutivo de todos los derechos humanos. Hay algo que hace que luchemos incansablemente por estar más lindas. Todo para ellos. Los ex. Juan, ¿cómo estás? No sabía que ibas a estar acá. Sí, se casa mi hermano. Ah, mira. Bueno, en Argentina se aprobaron en el año 2009 dos normas que son muy importantes para generar un marco normativo nuevo en relación con comunicación y género. Y a partir de este nuevo marco normativo, el Poder Ejecutivo emite el decreto 936 de prohibición de avisos de oferta sexual, con lo cual hay un límite ahí ya a la generación de avisos de oferta, básicamente en medios gráficos, porque todavía no se avanzó en otros soportes. Se crea la Defensoría del Público en el año 2012, que es fundamental no solamente para que la gente haga sus denuncias, es decir, la Defensoría tiene como un rol fundamentalmente receptivo, que es recibir las denuncias de la gente y actuar en consecuencia. Pero esta gestión de la Defensoría viene trabajando mucho en un rol muy activo, en relación con diversos temas, pero uno de ellos es violencia mediática y discriminación de género. Entonces ahí también hay un cambio importante. Sí, los tratados internacionales que suscribe la Argentina tienen rango constitucional desde 1984 y son desde el tratado de la conferencia de la cuarta conferencia de la mujer de Beijing hasta el anterior del 79 de la CEDAW, hasta el último más reciente que es el de la Convención de Belén do Pará. Son tratados donde se empieza ya a considerar a los medios de comunicación como áreas de interés para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Después nosotros, en el 2009, hace ya 5 años, debatimos durante mucho tiempo, en un marco muy amplio de participación, la ley 26485, que es el marco normativo que tenemos en la Argentina para la protección y erradicación de la violencia de género. Bueno, la ley plantea que el Consejo Nacional de las Mujeres es el que debe implementar el cumplimiento de la ley y articulando de manera transversal con todos los demás organismos del Estado, tanto nacionales como provinciales y municipales. Y así es como el Consejo Nacional de las Mujeres se enfrenta a su obligación, al desafío del cumplimiento de la ley. Articula con organismos de la sociedad civil también y de los 3 poderes del Estado para dar cumplimiento a la ley. Nuevo caso de violencia de género. Se trata de una mujer de 31 años, mamá de 2 nenas. Ingresó con el 47% del cuerpo quemado al hospital de Adrogué. Su familia acusa a la pareja por este ataque. ¿Piensa qué pasó? ¿Para usted él tiene la culpa? ¿Él la quemó? Por supuesto que sí. Por supuesto que él tiene la culpa. Cuéntenos cómo era esa pareja, cómo es esa pareja. ¿Tiene denuncias por maltrato él? Sí, tiene varias. Varias. ¿Pegó varias veces a su hija? Varias veces. Bueno, a mí me parece que el lenguaje es un aspecto central, pero no me parece ni más ni menos importantes que otros. Digo esto porque uno de los argumentos que se sostienen para no llevar adelante la transformación del lenguaje o no tratar de trabajar con un lenguaje no sexista es que hay batallas más importantes que dar, que cuando estamos frente a la enorme masividad de la pobreza de las mujeres, a la masividad de la violencia de género, a la falta de representación política, y podría seguir con una lista larguísima, lo que tiene que ver con la forma de nombrarnos es secundario, es incluso uno de los argumentos que da la Real Academia Española. Bueno, yo no acuerdo con este punto de vista, a mí me parece que es fundamental y esto tiene que ver con todas las líneas de lingüísticas y de filología
que señalan al lenguaje como coconstructor de la realidad. Mi sugerencia siempre que doy capacitaciones es que el desdoblamiento sea la última estrategia que usemos. Antes tenemos sustantivos abstractos, tenemos muchísimas formas de hablar de manera inclusiva sin que haga ruido. Justamente la Constitución de Venezuela, si vos la lees, como muchos otros documentos formales que intentan un lenguaje inclusivo, hace ruido, porque todo el tiempo está los barra las, los barra... Eso en la lectura, además de que es imposible de leer, pero incluso en la lectura, no solo en la oralidad del texto, hace ruido. Pero me parece que ponerse a pensar puede llevarnos a la transformación en una línea de reemplazo por sustantivos abstractos, que da más trabajo, seguro, y en la oralidad lleva más tiempo, seguro. O sea, hablar de manera inclusiva en la oralidad lleva más tiempo para pensar y para formular. Entonces, esto te da la evidencia de que estamos frente a un momento de enorme transformación, donde nos estamos acomodando y quizás ya nunca más vuelva a haber un lenguaje tan establecido como el que teníamos. Y bueno, me parece que es parte del mundo en el que vivimos, pero lo que sí, no se puede dejar de dar la batalla por el lenguaje. La Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un punto de partida que crea condiciones para una comunicación democrática y libre de violencias y discriminación. Sin embargo, queda en manos del Estado velar por su cumplimiento. El análisis que hacemos desde la Defensoría con respecto a esta realidad heteronormativa en el marco de los medios de comunicación audiovisual tiene que ver con reconocer que hay una matriz cultural por modificar, que es esta matriz profundamente patriarcal, que hemos logrado dar el primer paso, que es poner en cuestión este status quo y de visibilizar aquella disconformidad, pero porque tiene que ver con vulneraciones de derechos. Muchas de las tareas están dadas, se realizan cotidianamente, pero no tienen espacio en los medios de comunicación audiovisual porque las lógicas aún son, en su gran mayoría, las del modelo comunicacional anterior, que tiene al rating en el eje de las decisiones supremas vinculadas con los criterios periodísticos y las jerarquizaciones. Sin duda tenemos que poner en cuestión qué es noticia, qué es información y cuáles son las realidades que deben ser reflejadas por los medios de comunicación audiovisual para poder estar plenamente en este siglo XXI y para alejarnos entonces de los paradigmas anteriores en los que se reduce la participación de las mujeres. La realidad ha construido situaciones de menor vulneración que aquella que vemos en el marco de los medios de comunicación audiovisual, porque no es un problema exclusivo de los medios de comunicación audiovisual, sino que es un problema social. Con el objetivo de ver qué mirada tienen los trabajadores y trabajadoras de prensa con respecto a la violencia mediática, hicimos un estudio vinculado a la educación sexual integral, entendiendo la educación sexual integral no simplemente como lo que se da en las escuelas, sino entendiendo que necesitaríamos formación en esos temas todos quienes ejercemos, por ejemplo, la comunicación. Y entonces les preguntamos a los periodistas qué pasa con la perspectiva de género, qué pasa con la cobertura de adolescencias, de diversidad sexual, por qué son de una manera u otra las coberturas. Y la verdad es que la mayoría de las respuestas nos arrojaron que no conocen que existe el concepto de violencia mediática, no saben que eso regula nuestro accionar profesional, sino que es algo como muy nuevo para la mayoría, que no lo tienen en cuenta ni eso ni el gran marco de derechos que existe para cubrir en las secciones policiales los temas vinculados a violencias contra las mujeres, a diversidad sexual, a adolescencia. Es decir, no hay una relación directa entre el marco normativo existente en la Argentina con respecto a la perspectiva de género, que es muy, muy abultado, y las coberturas que se hacen. Si no se hace un clic, que yo sí tengo una mirada positiva que en algún momento se va a hacer, un clic de la gente que ya está trabajando en los medios de comunicación, realmente es complicado. Y eso es lo que nosotros permanentemente marcamos. No es natural que vos comuniques de esta manera, no es natural
pero no es natural, no porque se nos ocurre a nosotras, sino porque hay leyes importantes que fueron conquistas de muchas y muchos, y bueno, de última están las leyes. No te gusta, no lo podés interpretar, no pensás de esta manera, qué sé yo, tenés una responsabilidad social, tenés un micrófono, tenés una cámara, y bueno, ajustate a lo que tenés que comunicar en términos de derecho. 7 AM taladra mi vecino, le grito fuerte. ¿Será porque te vino? En el almuerzo, examen con mi suegra, no la soporto. ¿Será porque te vino? Déjenme vivir en paz, están locos de atrás. Sácame el coro de acá, que no me vino nada. Dame un vaso con agua, que lo único que me vino es el dolor de cabeza y mi bufanda. El Estado en realidad está formado por personas que forman parte de esta sociedad, que a lo mejor profesionalmente son comunicadores, que se formaron igual que se formaron los comunicadores que trabajan en los medios. O sea, a todos nos ha faltado, yo trabajé en comunicación 20 años, nos ha faltado la perspectiva de género dentro de nuestra formación. Entonces es algo que nos tenemos que imponer cada uno como tarea, tener una perspectiva de género en nuestro trabajo. Vamos a sacar a la mujer, por favor, del ámbito doméstico, vamos a enseñar otro tipo de mujer. No es necesario que haya restos de pelea o ojos morados para que nos impacte la violencia, porque ya es algo en lo cual la sociedad tiene una sensibilidad. Hay que imaginar y hay que inventar. Es algo difícil probablemente, pero es lindo como reto para los comunicadores y para los chicos y chicas que están estudiando comunicación y publicidad, poder comunicar desde esta nueva perspectiva. Me parece que en relación a qué entendíamos por perspectiva de género antes y qué entendemos ahora en relación a temas y no solamente a el concepto de género, si querés, me parece que hay en general, cuando vos tenés un acercamiento superficial al tema, una idea de que los temas de género, sobre todo en los medios, son violencia y derechos sexuales y reproductivos. Y derechos sexuales y reproductivos fundamentalmente porque en la mayoría de las sociedades está en debate la legalización del aborto. Entonces esto también pasa a ser un tema de agenda. Ahora, lo que el feminismo me parece que viene mostrándonos cada vez más, y hay temas concretos que lo van evidenciando, es como la agenda tiene una complejidad enorme. Por ejemplo, 5 años atrás en Argentina no hablábamos de cuidado, no hablábamos de la problemática del cuidado como un tema vinculado a la desigualdad. No teníamos ley de empleadas de casas particulares, pero además no había un énfasis puesto desde el feminismo como se generó en los últimos 2-3 años para que entendamos que todo lo que tiene que ver con el cuidado es el ámbito más fuerte de las desigualdades, porque podemos transformar toda la política pública y generar leyes, después tenemos que ver cómo se implementan, ¿no? Pero generar un montón de leyes, y si no se transforma el espacio privado, las mujeres tenemos dobles y triples jornadas, con lo cual es un reforzamiento de las desigualdades. Y creo que hay más temas, violencia simbólica, por ejemplo, otro tema del que nuestra sociedad no hablaba hasta que tuvimos la ley 26485 y no la problematizábamos. Y sin embargo la violencia simbólica nos explica todas las formas de desigualdad, no solo todas las demás formas de violencia, sino que nos explica todas las formas de las desigualdades. Entonces me parece que el avance en la investigación también va complejizando el trabajo de los medios. Y es cierto que los medios masivos siempre van llegando más tarde, que las investigaciones siempre están un poco más adelante y que los medios van tratando de ayornarse a, digamos, las reflexiones, a los avances, etcétera. Pero yo creo que la agenda se va a ir lentamente complejizando y acá me parece que es muy importante el movimiento de mujeres, porque cuando el movimiento de mujeres empieza a instalar actividades, a proponer temas, los medios van recepcionando esto, con más o menos lentitud, pero lo van tomando. En la Defensoría, desde que comenzamos a trabajar, hemos dicho que nadie reclama un derecho que no conoce, de manera que es necesario empoderar a la ciudadanía comunicacional, a quienes nos están viendo ahora, para que sepan que si hay una cobertura periodística que vulnera los derechos, pueden reclamar ante la Defensoría del Público. Si hay una imagen sexualizada, cosificada,
de la mujer, humillante, degradante, en el marco de los medios de comunicación audiovisual de todo el país, el lugar para reclamar, creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es la Defensoría del Público y se hace de una manera muy simple a través de la web, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Esa es nuestra tarea, trabajar en la defensa del público. Allí pueden escribirnos para hacernos consultas, para conocer los derechos, pero también para ejercer esos derechos y reclamar cuando hay vulneraciones. Pueden llamarnos si hay dudas al 0800-999-3333, de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, desde cualquier lugar del país y con alcance gratuito nos pueden llamar y que nosotros entonces les vamos a indicar cómo hacer los reclamos en cada una de las provincias o acercarse al SINA 1470 a unas cuadras del Congreso de la Nación Argentina para poder reclamar. La Defensoría del Público ha sido creada para que quienes nos están mirando puedan reclamar y podemos decir después de 2 años de trabajo que hemos tenido 4.400 presentaciones y el 70% se ha resuelto de manera positiva. Es un hecho que las audiencias que se expresan ante la Defensoría pueden transformar la comunicación y el 30% restante está en trámite, de manera que es fundamental empoderar a la ciudadanía y que conozca sus derechos, pero que la ciudadanía se apodere de la Defensoría del Público, que para eso ha sido creada.